El día de hoy tenemos en esta mesa redonda que se titula De la biopolítica a la necropolítica, nuevas derivas de biopoder, nuevas derivas de resistencia. Y esta mesa ha sido organizada en el contexto de la actividad de investigación C3206, Panoramas del Necropoder. Participan el doctor Camilo Retana, el máster Milton Ariel Brenes, el arquitecto Luis Alberto del Valle y la estudiante Eva Girot Hoffman. Y estaré yo, Rebeca Woodbridge, en calidad de moderadora. Voy a hacer una breve síntesis y después de eso iré presentando a las personas ponentes en el orden de la presentación. Los estudios biopolíticos abarcan un amplio conjunto de problemas relacionados con el control de la vida. Más recientemente, a partir de los trabajos del historiador camerunés Akil Membe, la muerte aparece asimismo como un vector de gubernamentalidad que permite la gestión de poblaciones precarizadas. Así, una serie de autores y de autoras se preguntan de qué manera las sociedades contemporáneas gestionan los cuerpos, no solo a partir de dispositivos que los hacen vivir, sino también a partir de mecanismos que exhiben la muerte y lucran con ella. En esta mesa se discutirán algunos dispositivos biopolíticos y necropolíticos, actuales y recientes, así como algunas de las estrategias de resistencia de ante esos dispositivos. Se trata entonces de una mesa abocada a pensar la actualidad desde un lente bio y necropolítico, pero también de analizar las formas de contestación que este nuevo contexto habilita. Sin más, les doy la bienvenida a las personas ponentes y a ustedes les agradezco su presencia en esta calurosa mañana de septiembre. Cada ponente va a contar con 15 minutos para su exposición y yo les haré saber cuando les quedan 5 minutos para que puedan ir cerrando y cuando les queda un minuto. Y bueno, como les decía, voy a ir presentando a cada ponente cuando abrimos el espacio para su presentación. Al final tendremos aproximadamente 30 minutos, un espacio de conversación y de preguntas. Milton Ariel Brenes Rodríguez es licenciado en Trabajo Social y bachiller en Historia por la Universidad de Costa Rica, es máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia y es estudiante del doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Es docente en la Universidad de Costa Rica también, en la Escuela de Trabajo Social, donde se dedica además a la investigación y la acción social. Sus temas de investigación abarcan los ámbitos de grupos poblacionales, historia de la profesión del trabajo social, Estado, política social, poder, biopolítica y sexualidades. Sobre estas temáticas ha escrito más de 20 artículos académicos, capítulos de libros y artículos de opinión a nivel nacional e internacional. Fue coordinador del programa interdisciplinario en estudios y acción social de los derechos de la niñez y adolescencia PRIDENA, de esta universidad también, durante 6 años, y mantiene el cargo de director de Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia del Gobierno de la República de Costa Rica del 2019. Actualmente, y en el marco de la disciplina de la historia, desarrolla investigaciones sobre historia urbana e historia cultural, y su ponencia se titula El gobierno de las infancias, sexualidades infantiles durante la década de 1970 en Costa Rica. Perfecto, muchas gracias pues, por esa presentación y bueno, por la participación en esta actividad. La ponencia que yo les presento, como bien nos mencionaban, se titula El gobierno de las infancias, sexualidades infantiles en los años de 1970. Esta ponencia es la yuxtaposición de dos procesos. Uno, mi tesis de doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, y al mismo tiempo un proyecto de investigación que para tales fines tengo en la Escuela de Trabajo Social. Vamos a ver si está funcionando esto tecnológico. Sí. Esta ponencia está dividida en 3 momentos. La primera refiere a aspectos pues, de la teoría y la temporalidad del estudio, que llamo el contacto inicial de la vida con los dispositivos de poder y saber. Un segundo momento muy concreto con los resultados de la investigación y un tercer momento con aspectos vinculados con las conclusiones. Voy a hacer como bastante esquemático, ¿verdad?, en la presentación. Sobre esta parte más teórica, lo que les podría mencionar es que la infancia del ser humano representa el primer contacto de la vida con los dispositivos de poder y saber.
esa interacción produce efectos corporales y subjetivos en las poblaciones. Es por eso que esa etapa de la vida resulta de particular interés para las estrategias de gestión de las poblaciones denominada gubernamentalidad. La investigación se orienta, un poco se inspira en las discusiones teóricas y el marco teórico un poco desarrollado por el filósofo francés Michel Foucault. Y esta categoría de gubernamentalidad yo la defino, siguiendo las palabras de Foucault, como un poder ejercido a la población, una forma de modificar el cuerpo vivo, material, y una manera de gobernar la conducta, que yo eso lo planteo en términos operativos como lo subjetivo, lo conductual, a partir de, en las personas en Occidente a partir del siglo XV y siglo XVI. Es decir, estamos hablando de una categoría que se inaugura en un contexto de la ascendente modernidad occidental. Ahora bien, ¿por qué yo me dedico a la década de los 70 a estudiar las sexualidades en ese periodo? A mí me parece interesante porque haciendo un análisis un poco del estado de la cuestión y antecedentes, lo que nos topamos es que en la década de los 70 hay una yuxtaposición de formas de gobierno denominadas gubernamentalidad. ¿Cuál es esa yuxtaposición? Por un lado yo identifico lo que Foucault denomina la crisis de la gubernamentalidad liberal, que empieza del 70 al 78, y al mismo tiempo empieza a ascender el neoliberalismo en el 78 en adelante. Entonces, esa umbral de ese periodo hace que estudiar la mecánica del poder sea bastante interesante. De ahí, lo que me voy a abocar en esta ponencia es a presentar un marco contextual de la tesis. No voy a entrar a hablar de sexualidad, sino las formas de gobierno durante los años de 1970 y particularizar en las infancias, pero por una razón de tiempo me voy a centrar especialmente en la gubernamentalidad liberal, es decir, en el tránsito de crisis que esa gubernamentalidad empieza a experimentar del 70 al 78 y que yo identifico la raíz del inicio de esa crisis a partir de 1940. Entonces, con esas breves coordenadas teóricas, pasemos a los resultados para aprovechar el tiempo. Dentro de esos resultados yo titulo a ese apartado contextual "Gobernar es prever, pero también es hacer aquí y ahora, la gubernamentalidad costarricense durante los años de 1970". Y ahí hay una cita del periódico. Aquí, digamos, por cuestiones de tiempo no puedo detenerme como a presentarles el apartado como de método y metodología de la investigación, pero bueno, fue un proceso bastante exhaustivo en el sentido en que se revisaron 10 años de periódicos, 2 veces, al menos 200 expedientes de instituciones públicas. De esos 200 expedientes, el archivo central fue el del Patronato Nacional de la Infancia, pero también se revisaron de hospitales, del Ministerio de Educación Pública, se revisaron memorias institucionales, se revisaron también fotografías, cuestiones arquitectónicas en términos como de planos, ¿verdad? Entre otras cosas. Y una de esas fuentes que me encontré en el periódico es esa que están viendo ahí. Gobernar es prever, pero también es hacer aquí y ahora. Y a mí me resultó muy bonita porque yo creo que es muy representativa para lo que sucede en la gubernamentalidad de 1970, en ese tránsito, ¿verdad?, que llamamos de crisis. No voy a leer la cita, ¿verdad?, como para no perdernos en cuanto a eso, pero sí quiero ser enfático en el sentido de que la gubernamentalidad liberal costarricense entra en crisis del 70 al 78, en lo que determinadas narrativas tal vez historiográficas llaman Estado empresario en el marco del Estado benefactor, y eso empieza a generar una serie de mecanismos donde se va a complejizar más aspectos vinculados a la seguridad, a la circulación, que van a ser gobernados por una razón de Estado. Vamos a seguidamente a ver un poquito como esa definición de gubernamentalidad liberal y gubernamentalidad neoliberal. Como bien les mencionaba, después del 7-8 empieza en Costa Rica el ascenso de la gubernamentalidad neoliberal. Ahora, siendo un poquito osado con la narración, ¿verdad?, a mi modo de ver, estudiar textos como El nacimiento de la biopolítica o Seguridad, Territorio y Población, lo que nos encontramos en Foucault inicialmente es un estudio donde el autor, a mi modo de ver, ¿verdad?, analiza la sociedad capitalista sin necesariamente acudir a Marx. Y a mí me parece que lo interesante de eso no es que lo haga, sino que al autor le salga también hacer ese análisis, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales el autor, por ejemplo, para poder sentar el análisis de la biopolítica, bueno, Foucault no se dedica tanto a la necropolítica, es una categoría que posteriormente emerge, acude al estudio de esos ámbitos económicos, desde el keynesianismo, desde el liberalismo alemán, ¿verdad? Todos esos componentes en la tesis los vamos reconstruyendo. Por un lado,
el liberalismo económico alemán, estadounidense, hasta caer en Costa Rica, y posteriormente hacemos lo mismo con el neoliberalismo. Cada texto respectivamente aboca a uno de esos ámbitos, ¿verdad? Probablemente ustedes pues, son un poco más estudiosos que yo en esa materia, pero yo me atrevo un poco como a tirar esa hipótesis directiva inicialmente de la vinculación del autor con la importancia por la cual desarrolla esos ámbitos económicos para poder llegar a otros aspectos culturales. Por ejemplo, el nacimiento de la biopolítica me parece que es muy contundente en cuanto a eso. Ahora, ¿cómo defino a partir del autor la gubernamentalidad liberal? Bueno, la defino como un arte de gobernar que manipula los intereses, los peligros, los mecanismos de seguridad y libertad, pero cuando empieza a entrar en ese contexto de crisis en la década de los 70 en Costa Rica, la razón de Estado va a empezar a afinar las tuercas. Y afinar las tuercas en Costa Rica desde esa crisis de la gubernamentalidad liberal va a significar que el Estado va a comandar la vida de las personas. Y eso es lo que nos topamos leyendo los periódicos, leyendo los expedientes. Ya ahorita les vamos a mostrar un poco parte de esos resultados. Ahora bien, ¿qué entiendo por neoliberalismo? Siguiendo al autor, yo entendería vamos a ver, entiendo el neoliberalismo como ya no la razón de Estado, sino una razón del homus económico mediando en todos los aspectos de la vida de los sujetos. El sujeto se vuelve una empresa en sí mismo y se tiene que empezar a gobernar. Aquí entran digamos, lo interesante de hablar de gubernamentalidad y no de biopolítica es que la gubernamentalidad nos permite estudiar, hacer pegues, por ejemplo, hacer cruces con las tecnologías del yo, con ese tipo de gubernamentalidades, y que tal vez la biopolítica, ¿verdad? Desde mi lectura, no necesariamente lo hace, partiendo del siguiente supuesto. Bueno, a mi modo de ver, Foucault empieza analizando la biopolítica y luego se queda en un espectro mayor, llamémoslo así, jerarquicemos un poco, en términos de la gubernamentalidad. En síntesis, defino liberalismo de la manera en que anteriormente les mencioné y neoliberalismo de la misma manera, ese homus económico gobernando el sujeto y la razón de Estado limitada o condicionada que respecto al liberalismo está un poco más ampliada. Aquí reitero esa idea del 70 al 78 y luego lo que pasa a partir del 78. Ahora sí, entremos un poco en resultados. La investigación, como les mencionaba, forma parte de un capítulo de la tesis contextual, y ese capítulo contextual, aquí vamos a ver aspectos con las poblaciones y vamos a ver también aspectos vinculados con las infancias, que luego, vamos a ver, aquí no estamos hablando de sexualidades infantiles tal cual, pero sí estamos en ese capítulo contextual que le va a dar el pase a esa discusión. Bueno, me quedan 5 minutos, vamos a intentar esquematizar más rápidamente. ¿Qué empezamos a ver en los 70 a nivel general? Cómo Costa Rica, el no vinculado a los 3 dispositivos que estoy presentando, médicos, jurídicos y educativos, empieza a desarrollar un afinamiento de esa razón de Estado. Para quienes están en el ámbito, por ejemplo, de la historia, o conocen un poco esos cruces historiográficos, ustedes sabrán que en la década de los 70 lo que se desarrolla en Costa Rica es el Estado empresario, del 70 al 78. Y ahí empezamos a ver una invención de mecanismos de seguridad bastante interesantes y una centralización del Estado hacia la vida de las personas. Empezamos a ver todas esas reformas en aspectos de salud, ¿verdad? Muy rápidamente podría mencionarles, por ejemplo, el Ministerio de Salubridad Pública se reestructura el Plan Nacional de Salud, la Ley General de Salud en el 73, los hospitales públicos son centralizados por la Caja, que eso es una maniobra muy interesante, y efectos de esa gubernamentalidad los vamos a tener, por ejemplo, en esas condiciones de vida en los costarricenses, en una esperanza de vida que empieza a variar. Aquí vamos a detectar cómo la Caja Costarricense de Seguridad Social en Costa Rica se va a transformar en un componente clave dentro de la biopolítica costarricense, es decir, hacer vivir en Costa Rica, es decir, Caja Costarricense de Seguro Social, por las implicaciones que tiene. Yo aquí hago una nota al pie, previendo de que no me dé tiempo llegar a las conclusiones, y es que un aspecto que deberíamos de colocar acá es plantear lo siguiente: el análisis, a mi modo de ver, mi lectura de la biopolítica, ya pasando concretamente de esa gubernamentalidad y moviéndonos a la categoría biopolítica, el balance que tenemos que hacer como un elemento orientador no es entrar desde lo negativo y pensar que la biopolítica, el efecto que vamos a estudiar es negativo, ver los efectos negativos en la vida de las personas. Aquí estamos viendo, bueno, pues pongámoslo en esos términos, las implicaciones en las condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Produciendo al mismo tiempo sujetos altamente funcionales y altamente disciplinados. En cuanto a las infancias, ¿qué nos estamos topando acá? Bueno, una fabricación de un cuerpo vivo infantil óptimo. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, toda esa
red de salubridad pública que se afinó como una tuerca en lo que llamamos la gubernamentalidad liberal en crisis, empieza a filtrarse en la vida costarricense y en cuanto a las infancias empieza a construir cuerpos infantiles sumamente funcionales, por ejemplo, con tecnologías como la encaparina, que era una cuestión para que los niños no se murieran deshidratados, ¿verdad? En el contexto de una transición epidemiológica que se estaba viviendo en Costa Rica de enfermedades virales a enfermedades crónicas. O, por ejemplo, empezamos a ver el censo de peso y talla impulsado por UNICEF para esa época, en la que se empiezan a crear ficciones somáticas de cómo tenía que ser el cuerpo vivo infantil. No sé si me doy a entender ahí ese mecanismo, todas esas piezas, cómo empiezan a afinar una vida óptima de la mano de una razón de Estado. Y aquí lo que podríamos ver son los efectos médicos en las infancias. Por ejemplo, todos esos dispositivos de poder y saber mediados por esa gubernamentalidad, vean ustedes cómo logran reducir en los 80 o aumentar, mejor dicho, la esperanza de vida al nacer, como tiene esa variación en Costa Rica. Y bueno, anteriormente podríamos ver lo mismo en términos de la esperanza de vida de las y los costarricenses. Empezamos a ver alguna situación muy similar con dispositivos jurídicos, ¿verdad? Surgen Código Civil, Código de Familia, la Ley de Salubridad Pública, la Ley de Educación, y para ponerles un ejemplo, el Código de Familia del 73 en Costa Rica, para esa época solo existían 3 países con Código de Familia: la Unión Soviética, Cuba y Costa Rica. O sea, la razón de Estado costarricense, vean ustedes cómo empezó a gobernar extensivamente, contrario a otros países que estaban en otras, centroamericanos o latinoamericanos, en otra sintonía. Empezamos a ver expresiones de eso en la infancia, primeramente en la población, por ejemplo, cómo se sostiene la vida de familia nuclear a partir de toda esa inventiva, y por otro lado empezamos a ver efectos jurídicos también en las infancias de esos componentes. La infancia es uno de los primeros ámbitos mayormente normados en la sociedad occidental, y Costa Rica es un país que se coloca y se posiciona a nivel latinoamericano por su robustecida normativa en términos de infancia. No podemos entrar en detalle un poco sobre efectos y normativa por una cuestión del tiempo, porque quisiera llegar a las conclusiones. En cuanto a dispositivos educativos, vean ustedes, también en la década de los 70 tenemos una profundización de aspectos en materia de educación, y vean los datos cuantitativos que empezamos a ver con respecto, por ejemplo, a la infraestructura escolar, al aumento de la matrícula en primaria, a los servicios de alimentación, porque desde luego estos no son dispositivos que son contrarios, sino que se articulan. Por ejemplo, el aspecto educativo pega con el aspecto de salud y va construyendo esas ficciones somáticas a través de tecnologías en términos de una fabricación corporal del cuerpo vivo infantil y también del cuerpo de las poblaciones costarricenses. Esquemáticamente las conclusiones, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hablar de gubernamentalidad no se reduce a decir un mecanicismo de que en liberal, como el Estado está más extendido, entonces es más amplio, y en neoliberalismo es más reducido. No, a mi modo de ver, para estudiar gubernamentalidad y biopolítica, lo que tenemos que ver son los efectos del poder, y no necesariamente caernos en esta trampa de decir, ¿verdad?, sobre extensiones del Estado. Ahora bien, es que yo estoy pasándola en mi computadora, qué pena, me entretuve. Bueno, disculpen, pero bueno, aquí vamos. En cuanto a la ruta, ¿verdad?, para efectos también de este aspecto sobre el poder, y vamos a ver rápidamente, uno podría asumir de que el Estado, que aquí hay una crítica al Estado del bienestar, ¿verdad? Y más en este contexto eso es muy delicado, venir a decir que estamos criticando el Estado de bienestar. Tal vez lo estamos criticando, pero lo que quisiera decir acá es que lo que de fondo está no es vamos a ver, aquella idea que les mencioné anteriormente de no caer en la trampa de decir están hablando de biopolítica en el Estado, entonces están criticando el Estado. Es que no, lo que queremos ver son los efectos del poder. Eso es lo que debemos de perseguir al estudiar estos componentes. Ahora bien, para ir cerrando, esas 3 primeras líneas son de gubernamentalidad y las otras 3 sobre las infancias. Frente a esa razón de Estado que vimos del 70 al 78, ¿qué sucede? Bueno, hay gente que se empieza a rebelar de la razón de Estado en ese ámbito de crisis. Por ejemplo, vamos a empezar a ver grupos organizados o individuales que van a acudir a la sociedad del mercado para decir no vamos a seguir a la razón de Estado, ¿verdad? O grupos colectivos que se rebelan a esa centralización estatal, por ejemplo, JASEG en Cartago o algunas asadas en Goicoechea para ese periodo. Cierro diciendo que la orientación de la gubernamentalidad, principalmente liberal, tuvo una dirección de hacer vivir y perfeccionar el cuerpo infantil, que podríamos decir que no se generó una necropolítica,
Y para terminar, es posible comprender la infancia como una fabricación cultural y tecnológica impulsada por la razón de Estado durante la gubernamentalidad liberal. En el contexto neoliberal son otros los actores que vamos a ver otra, la maquinaria del poder que va a empezar a gobernar a las infancias. Pero esa es otra historia y bueno, y por tiempo no se las puedo contar. Entonces lo dejo hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Milton. Y pueden guardar ahí la pregunta, si quieren escuchar esa historia, para la conversación que tendremos luego. Continúo ahora con Eva. Eva Girot Kaufman es estudiante de la carrera de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. La línea investigativa que ha construido gira en torno a las relaciones entre la hermenéutica y el cuerpo, donde están presentes preguntas sobre la enfermedad y la escritura. Actualmente se interesa por problemas de tipo epistémico, así como la exploración de problemas contemporáneos desde la interdisciplinariedad, los pensamientos ecológicos y las nuevas materialidades. Su ponencia se llama Excesos del biopoder, un análisis bio y necropolítico de la circulación del microplástico. Voy a correr esto. Tenemos sí, de hecho está bastante cerca mío. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Como dijo Rebeca, mi ponencia se titula Excesos de biopoder, un análisis bio y necropolítico de la circulación de los microplásticos. Es un trabajo de investigación que hicimos en el marco, que hice en el marco del curso de biopolítica de Camilo el semestre pasado. Y voy a proceder a leerles el texto muy condensado de la investigación. Dice así: en Defender la sociedad, Foucault plantea el paradigma del poder atómico como un momento paradójico en el cual se invierten, vía exceso, los lugares del poder soberano y del biopoder. El gesto soberbio de pulsar el botón para que explote la bomba atómica termina por arrebatarle al soberano el poder por medio de la destrucción general de la vida. En este trabajo trataré de reformular la idea del exceso del biopoder, siguiendo la línea del poder atómico, ya no desde la bomba, sino desde la noticia que nos trae este siglo de la circulación del microplástico en la biosfera. El plástico es una sustancia doméstica, dice Barthes en sus mitologías, con la gran certeza de la victoria sobre los materiales, dispuestos inertes ante la voraz producción humana en el más alto capitalismo. El plástico como un gesto triunfante de la especie soberana. En esta ocasión será justamente puesta en tela de juicio esta domesticidad. Si alguna vez nos perteneció el plástico como especie, yo diré que ya no nos pertenece. Se compone de polímeros, compuestos de químicos constituidos por unidades que se repiten, llamados monómeros. Su fabricación a final de la Revolución Industrial dio inicio a un inflamable proceso de producción durante el siglo XX de diversas modalidades, texturas, flexibilidades, usos y una simultánea sustitución de materiales menos rentables por este nuevo engendro de la experimentación humana. No surgió, dicen López y Alcalde, como un material que cubría una necesidad, sino que se ideó como un material para desarrollar una fabricación barata, asequible, funcional y de fácil elaboración para la industria. Cierro cita. En su siglo de existencia, el plástico se ha convertido en el material más usado y más producido del mundo. Una nota: siendo el plástico un compuesto químico inorgánico, sintético, su característica o una de sus características es la más lenta descomposición. Si la duración de una vida humana es del orden del centenio, la duración del plástico es del orden del milenio. Del vertedero, la botella de plástico llega del río urbano al mar y choca contra los arrecifes de coral. Su tersa piel plástica se ve rasguñada por los punzones de las rocas marinas. Su composición química empieza a mutar con los rayos fulminantes del sol y la sal del agua. El plástico es impermeable, pero eso no implica que su composición química sea inalterable, y eso es importante. En la fricción, partículas microscópicas se despegan y luego se entregan a la cadencia de las corrientes, del agua, del aire. La prenda de poliéster, por ejemplo, se lava y miles de fibras milimétricas se desprenden del atuendo, van al desagüe, terminan en el mar, en la tierra, en el agua potable. También las inhalamos, las ingerimos accidentalmente, viven ya en el ecosistema que es nuestro propio cuerpo. Hoy sabemos que el microplástico se encuentra, para solo darles algunos de los ejemplos que hay, en el zooplancton, en el agua potable, en la tierra, en la generalidad de la cadena alimenticia,
en el aire e incluso en la placenta humana. Circula en la polis, circula también en la physis. El concepto de circulación propuesto por Foucault interesará para pensar el movimiento de los cuerpos en la época moderna y contemporánea que transitan en la ciudad bajo una suerte de red abierta, constituida de dispositivos de seguridad y sugerencias de direccionamiento de los cuerpos. Se trata de lo que Foucault llama la intersección entre el biopoder regulatorio y el poder disciplinario. La circulación, y esto es importante, también incluye los movimientos ambientales, los miasmas infecciosos, los virus. ¿Cómo anudar la teoría Foucaultiana de la circulación y de la seguridad, desarrollada en sus estudios sobre poblaciones europeas del siglo XVII, ante la circulación del microplástico? O más bien, reformulando, ¿cómo la circulación del microplástico recae, transforma, lleva a sus límites la teoría Foucaultiana de la circulación y de la seguridad? La intensidad de las circulaciones es la característica de la eficacia política de la soberanía, indica Foucault. Y en la atención que se le presta a la circulación, se cuidan no solo los cuerpos humanos, sino que se cuida también la generalidad atmosférica y matérica de la ciudad. En el contexto contemporáneo, los radares gubernamentales de seguridad parecen torpes. Si ya el plástico se desecha sin más en los ríos y parece inabarcable limpiar los territorios de restos contaminantes de macroplásticos, se dificulta aún más imaginar cómo limpiar partículas de menos de 5 milímetros que se encuentran desperdigadas por doquier. La intensidad circulatoria del microplástico rebasa todo límite, toda barrera fisiológica, todo filtro, y en el correlato no parece que conozcamos todavía un dispositivo de seguridad que logre gestionar esta circulación masiva. Si el medio, según Foucault, se entiende como soporte y elemento de circulación de una acción, diré que no hay medio barrado para la circulación del microplástico. Parece que todo lo que palpita pompea también moléculas de plástico, y nuestros cuerpos, como lo es también el ecosistema general, tienen la cualidad de la absorción. Nuestras pieles son porosas y aceitosas, nuestros cuerpos están abiertos. El plástico se nos presenta como un objeto impermeable e indestructible, y este doble efecto visual provoca una ceguera ante la toxicidad del material. Lo vemos por doquier y por doquier se nos aparece como inocuo, es decir, ¿cómo puede ser tóxico si está en los juguetes de las infancias y en los sartenes y en la escarcha de las amigues y si transporta el líquido sagrado de la vida? El plástico parece ser el material emblemático de nuestro siglo, eficiente, brillante, colorido, desbordante, tóxico, mortífero. Es un material casi quimérico, quizás el más alienígena de todos y también el más humano. No parece posible pensar la subjetividad contemporánea separada del plástico. Efectivamente, si hilamos más fino, parece que aquí se estaría atribuyendo a este material ubicuo una cuota de poder de escabullirse a los controles estatales del medio, poder circulatorio máximo, molecular, poder de transgresión de las barreras orgánicas. Es así que llego al meollo necropolítico del problema del microplástico. Resulta que estas microscópicas esquilas de plástico forman parte de un conjunto mayor de químicos sintéticos que son extremadamente tóxicos para la salud general del ecosistema. Dicho conjunto de químicos se denominan disruptores endocrinos y, como bien indica su nombre, son químicos que atacan el sistema de regulación hormonal de nuestros cuerpos. La forma en la que operan es a grandes rasgos la siguiente. Dado que los disruptores endocrinos, en este caso hablamos específicamente del microplástico, pero lo son también algunos aerosoles, los agroquímicos en su gran mayoría, el teflón, son moléculas microscópicas que se mueven en el ambiente y rápidamente llegan a adentrarse en nuestro organismo. Si bien nuestro cuerpo está normalmente capacitado para defenderse de elementos externos que vengan a irrumpir la homeostasis, los microplásticos, por su tamaño y sobre todo por su constitución molecular, logran penetrar las barreras protectoras del cuerpo. Se hacen pasar como si fueran parte de, son algo así como replicantes. Así logran transgredir las barreras del estómago, de los pulmones y logran incluso circular en nuestra sangre. Cuando digo nuestra, no es solo los cuerpos humanos, ¿verdad? El ecosistema, en la biosfera. La singularidad de la disrupción endocrina radica en cómo se comporta la molécula del microplástico en el organismo. Estas moléculas tienen como modo de acción el mimetismo molecular, que se define, cito, como la capacidad de una molécula externa de comportarse como moléculas presentes en proteínas propias. Al compartir estructuras similares, son capaces de acoplarse y desencadenar respuestas inmunitarias aberrantes de manera sostenida. Cierro cita.
Es decir, no solo circulan, sino que generan propiamente un teatro molecular. El resultado posible, un colapso llamado ataque autoinmune. Los ataques autoinmunes no son recuperables, no se revive un órgano que fue atacado por células inmunes, no se reinicia una glándula endocrina, el efecto es perpetuo. Es conveniente aclarar que no todas las personas que se exponen a un disruptor endocrino desarrollan necesariamente respuestas autoinmunes, ya que hay un porcentaje de dicho proceso que se relaciona con predisposiciones genéticas e inmunológicas. Sin embargo, los factores ambientales, dentro de los cuales están justamente los disruptores endocrinos, son estimados como un factor que incide en un 70% el desencadenamiento de respuestas autoinmunes. Lo que queda, un cuerpo que enferma de por vida, que necesita tratamiento de por vida, del cual además su vida se acorta o se compromete considerablemente. Así como Paul Preciado indica que la testosterona es una cadena de significantes políticos que se materializa hasta adquirir la forma de una molécula asimilable por mi cuerpo, cierro cita, podemos de la misma manera aseverar que el microplástico también se constituye en una cadena de significantes políticos. Es la instauración de un caos hormonal, lo cual es mucho decir. Preciado indica que en la era farmacopornográfica hay una revolución molecular donde ocurren, cito, modificaciones estructurales generadas por cambios micropolíticos que incluso precipitan la transformación de la especie. Esta es la idea del modus molecularis, la transformación de la ontología endocrina. De eso se trata también el viaje del microplástico y de los disruptores endocrinos en el cuerpo del ecosistema. El creciente problema del microplástico se acompaña entonces de un creciente número de casos de enfermedades autoinmunes y parece incluso esto elevarse desde el orden de la población hasta el orden del ecosistema. Gracias. Tal vez me pase un minuto. Necropolítica o biopolítica. Enfermar por causa de los microplásticos no podría reducirse directamente ni a una necro ni a una biopolítica. Hay un ensamblaje que parece borrar los límites. Primero, circula el microplástico. Eventualmente lo ingerimos o inhalamos sus moléculas y eventualmente, con el set de condiciones desfavorables, enfermamos de un ataque autoinmunitario. Hoy en día la mayoría de estas condiciones cuentan con un tratamiento y en la mayoría de los casos es un tratamiento crónico. Traducido esto a lenguajes bio y necropolíticos, hay un primer componente de negligencia biopolítica en el uso y el desecho desenfrenado del microplástico desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Luego hay un componente necropolítico que caracteriza la circulación del microplástico en la biosfera y los efectos nefastos que tiene esto en nuestra salud hormonal. Y finalmente está este otro vector, inadaptado del todo a la bio y a la necropolítica como categorías separadas, que es lo que preliminarmente llamaré el vector farmacéutico, que no es nuevo, ¿verdad? Tampoco esta idea de lo farmacéutico como un vector de poder. Jugando con las tendencias más o menos aceleradas hacia la muerte que caracterizan las condiciones crónicas autoinmunes, el necrocapitalismo gore se faculta, al decir de Sayak Valencia, se faculta de lucrar a costas del limbo vital en el que habitan estos cuerpos. En este sentido, lo que Sayak Valencia propone bajo el concepto de necroprácticas, como aquellas acciones radicales encaminadas a vulnerar corporalmente, tiene que ver no solo con una producción directa de la muerte o fulminante de la muerte, sino también con una gestión de larga duración. El mercado farmacéutico es en definitiva un mercado gore, aunque su cultivo de la muerte esté dilatado en la vida. Un apunte conceptual que se puede hacer ante esta necesidad de fusionar de alguna forma los mecanismos del bio y del necropoder, y que fue algo que surgió de hecho en la clase de biopolítica, en un diálogo con otro compañero, es el de hacer una distinción entre necropolítica crónica, que tendrá que ver con una manufactura justamente de larga duración de sistemas lucrativos de distribución de medicinas para condiciones crónicas autoinmunes, y una necropolítica aguda, que remitirá justamente a estos procesos de los que hablan Valencia y también Membe, que remite a la producción lucrativa de la muerte como un hecho consumado, como una práctica presente. Ya para concluir, el plástico, paradigma de nuestras subjetividades modernas y contemporáneas, se convierte de repente en ese pequeño punto ciego que retorna con la fuerza invisible del ataque molecular. El poder atómico ya no solo detona explosiones, es ahora también la circulación silenciosa de los microplásticos en todos los canales vivos de la biosfera. La epítome de la prepotencia moderna trae su vuelco en una especie ya no tan triunfante. Es la traída de vuelta a la tierra, esta intoxicación masiva.
El desastre ecológico tiene múltiples caras y una de ellas es la disrupción endocrina, necropolítica molecular. Aún así, intento ficcionar futuros. Pienso en un futuro cyborg, transhumano, de exoórganos que metabolizan el plástico. Pienso en la invención de algún fármaco biótico que haga alquimia del plástico en el ecosistema y en nuestros cuerpos. Pero mientras estemos en el régimen del capitalismo salvaje, sin embargo, sabemos que el costo del fármaco solo será accesible a los pudientes y se reinstaurará una vez más el régimen de la necropolítica. Pienso en un futuro en el que nos enfermamos cada vez más, lo cual, ya lo vimos, no parece ser ya futuro, en el que morimos cada vez más rápido. Pienso en un futuro en el que retornamos radicalmente hacia nuestra mortalidad. Pensar en clave política la idea de que nuestro futuro quizás está terminando. Un futuro en el que el margen de la continuidad se rompe es difícil de decir. Una generación de la vida humana que se percata de que su especie quizás está llegando a su fin. ¿Qué efecto podría tener la extinción en nuestra idea de la política, de la comunidad? Sigo pensando en un futuro, a pesar de esto último, en el que quizás mutemos con el plástico. Nadie sabe todavía lo que puede un cuerpo. Muchas gracias. Me pasa en mi dispositivo de control. ¿Se come? Creo que ahí. Ajá. Y ahí te aparece el modo también. ¿Quieres que te pase? Ah, no, ahí tenés el mouse. Gracias, Eva. Luis Alberto del Valle Ferreto es arquitecto, artista y escritor. Es licenciado en arquitectura por la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios en Bellas Artes y en filosofía. Es docente universitario e investigador en las escuelas de arquitectura y de filosofía de la Universidad de Costa Rica. En su práctica vincula el trinomio territorio, tecnología, violencia. Está interesado en los estudios del poder, la cultura visual, la emergencia climática, el antropoceno y el devenir de la vida en el planeta. Y su ponencia se titula Más allá del muro, arquitectura, securitarias e intervenciones estéticas en contextos fronterizos. Gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo. Voy a leerles un textito que preparé para esta ocasión y voy a empezar sin más. Hoy les hablaré sobre muros. El muro es un elemento muy complejo. En gran medida pensamos la arquitectura a partir de muros. Y estos nos acompañan desde nuestras habitaciones más arcaicas desde hace decenas de miles de años. Sucede que los muros han evolucionado con sus sociedades correspondientes y se han convertido en dispositivos arquitectónicos capaces de generar desde espacios hermosos, vitales y nutritivos hasta destrucciones, aislamientos y exterminios. Rápidamente se convirtieron en aquellos tiempos de los que les hablo en dispositivos para proteger el interior del exterior y así generar un límite entre nosotros y los otros. A saber, con los muros nos protegimos de la barbarie, de la diferencia, de la locura, de la enfermedad. Los muros se encargaron de administrar los cuerpos en los territorios, de encerrar, de limitar, de detener, de orientar, etc. Hoy observamos una categoría de muros que se convierte... Disculpen. Qué mal trip. Perdón, listo. Hoy observamos esta categoría de muros tremenda que se convierte en hegemónica y que dicta con velocidad e ímpetu el devenir de los territorios de nuestro planeta. Esta familia de muros corresponde a los llamados muros de seguridad. Muros erigidos como dispositivos para el control, la vigilancia, la seguridad de los territorios y ante todo de los cuerpos en los territorios. Esos muros generalmente tienen motivos militares y securitarios, responden a conceptos fronterizos, limítrofes y territoriales, y se construyen oficialmente por razones de vigilancia, de defensa del territorio, de impedimento de la inmigración, del contrabando, del narcotráfico, etc. Los muros de seguridad generalmente se ubican en fronteras complejas en las que hay conflictos territoriales, disputas sociopolíticas o pugnas militares.
Así se constituyen como muros masivos, generalmente de dimensiones monumentales e impositivas, impulsados por discursos de miedo, de odio, de exclusión y de segregación. Los muros como estos, y es que este es el gran problema, son cada vez más comunes en los territorios del planeta. Hoy vemos más muros de seguridad en el mundo que jamás en la historia de la humanidad. Y el ambiente político global apunta a una expansión sin precedentes, es decir, cada vez las sociedades quieren más. Hace unas 3 décadas, al momento de la caída del muro de Berlín, había en el mundo 6 muros de seguridad en diferentes fronteras. Hoy, en el inicio de la tercera década de nuestro siglo, vemos casi 70. Y al ser este un dispositivo arquitectónico que se reproduce con facilidad, sobre todo a través de discursos e imaginaciones securitarias, los gobernantes del planeta y las sociedades por lo general muestran una tendencia a pedir más y más. Y las empresas privadas de la industria bélica militar encargadas de su construcción difunden todo tipo de propaganda del miedo al otro, de la exclusión, del odio y de la supuesta seguridad nacional para construir más y más muros. De una forma muy evocativa, un informe del Centro de Laos de Estudios para la Paz en Cataluña, que son quienes hicieron esta imagen, denominan este fenómeno el mundo amurallado hacia el apartheid global. El muro en el que hago énfasis en mi investigación es el muro de seguridad de la frontera de Estados Unidos y México, un muro además tremendamente mediatizado y publicitado y estetizado en los últimos años. Esta arquitectura enorme, monumental, de miles de kilómetros de longitud es una cicatriz en nuestro continente. La escritora Gloria Anzaldúa lo denomina, y la cito, una herida abierta, donde el tercer mundo se araña contra el primero y sangra, y antes de que se forme costra, vuelve a la hemorragia, la savia vital de 2 mundos que se funde para formar un tercer país, una cultura de frontera. Este muro no es solo un muro, es otro de los grandes problemas, es una serie de dispositivos de control de los cuerpos, de registro, de administración de la violencia, de sensores, de cámaras, de armas, de ojos que observan desde todos los lugares y desde ninguno. Es una arquitectura diseñada en primera instancia para administrar los movimientos, los ingresos y los egresos de los cuerpos en el territorio fronterizo, y en última instancia una arquitectura para dar muerte a dichos cuerpos en caso de ser necesario. Membe observa cómo la tecnologización de las fronteras está en pleno apogeo, en una diversidad de dispositivos como los que les cito. Barreras de separación físicas y virtuales, digitalización de las bases de datos, de los sistemas de fichaje, desarrollo de nuevos dispositivos de detección como sensores, drones, satélites y robots centinelas, captores de infrarrojos y cámaras de varios tipos, control biométrico y uso de carnets con chips que contienen datos personales. Todo se pone a disposición para transformar la naturaleza misma del fenómeno fronterizo y precipitar el advenimiento de una frontera móvil, portátil y omnipresente. Podemos ver un caso de dicha tecnologización de las fronteras en el llamado Muro de la Vergüenza, construido por Israel en su territorio en disputa con Palestina, que por cierto Israel es el país con más muros de seguridad tiene en el mundo, con un total de 7 en todos sus diversos límites. El año pasado se hizo público el infame caso en el que el Estado de Israel instaló una ametralladora controlada por inteligencia artificial en su muro de seguridad en Herzón, una ametralladora que dispone de una cámara de alto alcance con detección facial y biométrica que identifica a las personas potencialmente amenazantes para dispararles. En otras palabras, una cámara que detecta palestinos sospechosos y una inteligencia artificial que define a quién dispara automáticamente. Esta medida, además de ser una estrategia enclavada en el uso y registro de los datos biométricos, claramente biopolítica, tiene otra deriva de esta forma del poder, en tanto identifica a aquellos que se ven como palestinos para dispararles. La organización Stop Killer Robots, cuyo nombre es muy autoexplicativo, advierte cómo esto no es un caso único de una inteligencia artificial con un dataset no representativo, sino que dichas tecnologías refuerzan patrones institucionales de discriminación existentes y se atrincheran en estereotipos de género, de etnia y otros para tomar decisiones autónomas. La noticia de esta ametralladora que les cuento, controlada por una IA en Israel, llega después de que se descubriera que Google proporcionaba capacidades avanzadas de IA y aprendizaje automático al gobierno israelí a través de su polémico contrato llamado Proyecto Nimbus. Una vez más, la dinámica de la economía liberal promueve este tipo de alianzas entre empresas privadas que manejan metadatos de manera descontrolada, empresas privadas de la industria bélica militar y estados que compran los datos, modelos y tecnologías y armas para su uso en estrategias de ataque y, en definitiva, para el control de la vida y la muerte de las personas en los territorios. Los muros de seguridad en el planeta están plagados de estos dispositivos militares que atentan contra civiles y generan una atmósfera de exclusión y terror en los territorios del mundo. En la frontera de Estados Unidos y México se populariza con velocidad la idea de convertir la arquitectura fronteriza en una frontera virtual.
controlada por sistemas de frontera inteligente. En esta estetización contemporánea de las arquitecturas de control y vigilancia se plantea una red de drones, de sensores, de radares, cámaras y algoritmos, láseres y sensores infrarrojos que detectan migrantes ilegales en los territorios. Estos dispositivos se conectan con 200 torres actualmente construidas como esta y alimentan un modelo llamado Lattice, que ofrece interpretación instantánea y automatizada de los datos recolectados. Los datos que se recolectan son en su mayoría biométricos, como las huellas digitales o los reconocimientos faciales o el iris de los ojos. Pero hay una evaluación que me parece fundamental y terrorífica, que es la de las expresiones emocionales imperceptibles o las predisposiciones inconscientes de los migrantes. En otras palabras, tecnologías avanzadas para las que los humanos somos una serie de datos registrables e interpretables, sea nuestro cuerpo, sea nuestra psique, sean nuestros deseos inconscientes e inexplorados. Un caso reciente en el que estos dispositivos se aplicaron en las ciudades fue en las protestas de Black Lives Matter en Minneapolis y en otras 14 ciudades en el 2020 después del asesinato de George Floyd, en donde un dron llamado Predator de la CBP, que es Customs and Border Protection, voló encima de los manifestantes, recolectando una serie de informaciones biométricas y tomando decisiones securitarias autónomas, e informando a las autoridades de seguridad a nivel del suelo. Y por supuesto, estos dispositivos digitales de vigilancia y seguridad, que son medio abstractos, invisibles y silenciosos, se acompañan por otra serie de dispositivos de violencia física y de impedimento del movimiento de cuerpos humanos sobre el territorio, como esta cadena de 300 metros de boyas con navajas que instaló el estado de Texas en el río Bravo, hace un par de meses apenas, fundamentalmente en el momento en el que una persona que está cruzando el río se sujeta de una de estas enormes boyas, su estructura rota con rapidez en dirección al cuerpo de dicha persona. Al momento de rotar, una serie de sierras de disco destrozan sin piedad sus cuerpos, que ante el dolor se hunden en el agua y entre hundimientos se sostienen con más fuerza, y en este ciclo las sierras no dejan de rotar con velocidad. Estas arquitecturas fronterizas de la seguridad incuestionablemente tienen implicaciones reales, profundas y mortales sobre grupos de la población marginados, sobre sociedades y culturas divididas, sobre procesos naturales, ecosistémicos, ambientales, sobre procesos migratorios inevitables e inminentes. Y cada vez más podemos ver cómo su construcción responde al auge de lo que Membe llama las sociedades de seguridad, dominadas por la necesidad imperiosa de adhesión a un conjunto de certidumbres, en un mundo cada vez más cargado de incertidumbres, y acompañada del crecimiento de las ultraderechas en el mundo, los racismos, las xenofobias, las exclusiones, segregaciones y una lista interminable de mecanismos de odio. Los muros de seguridad son arquitecturas que dejan a su paso poblaciones enteras a la deriva y enormes pilas de cadáveres, o como lo dice Sergio González Rodríguez, meros huesos en el desierto. Entonces, lo que quiero compartirles hoy es un lugar de resistencia, una otra posibilidad, desde el lugar en el que esta investigación denominamos las microresistencias. Es que hay algo fundamental en la genealogía de estos muros de las que les hablo, que es que durante miles de años, así como se han construido enormes muros en los paisajes del planeta, así como se han construido, también se han destruido. Del otro lado del mundo, del otro lado del muro, esta vez en la genealogía de las microresistencias, las voces que susurran, se amplifican y se hacen enormes. Voy a mostrarles brevemente un par de casos donde en la arquitectura, sobre todo, y en la imaginación, en las disciplinas de imaginación que llaman Membe, se resiste a estos dispositivos. Este caso paradigmático de la artista mexicana Ana Teresa Fernández, quien en 2011 y 2015 emprende su proyecto de borrar la frontera. En la frontera de San Diego y Tijuana, después en la de Nogales también, con un poco de pintura celeste, el color del cielo y del mar borró el muro, o lo derribó, o al menos lo hizo un poquito más invisible para aquellas personas que vieron un muro enorme todos los días de su vida en el paisaje de su playa. Al acercarse y tocarlo, el muro se siente igual que como siempre se ha sentido, sigue estando duro, caliente bajo el sol, frío por las noches, oxidado, agresivo e imponente, y sin embargo parece desaparecer, hundir sus barrotes en la arena y difuminarse ante el cielo celeste, de cuyo color se pinta el muro de seguridad, arquitectura del terror y la muerte para tantos, arquitectura de la seguridad y la protección para tantos otros. Poco a poco las personas atónitas ante el evento se acercan y participan juntos en un esfuerzo comunitario que además es fundamental en esta actividad. Derriban la impresión del encarcelamiento ante los barrotes negros, derriban la división con sus vecinos y sus familias. En fin, Maggie Nelson en Bluets, que es una serie de poemas en prosa sobre el color azul, nos dice: si un color no puede curar, al menos puede incitar a la esperanza. Yo creo que eso es lo que consigue esta pintura celeste. Otro caso además muy divertido que apenas les menciono es el del arquitecto Ronald Ryle y su equipo de diseño, que emprenden el rediseño especulativo e imaginario del muro existente. ¿Qué pasaría si el muro se convirtiera en el xilófono más grande del mundo?
en el que hubiera que cooperar y jugar con los vecinos para tocarlo? ¿O qué pasaría si lo convirtiéramos en un enorme columpio, una biblioteca transfronteriza, un cine dividido o un campo de béisbol binacional? Como estos casos hay una enorme serie de acciones a las que en la investigación llamamos microresistencias, y consideramos que hoy más que nunca, para decirlo con Membe, hay que abrirse a las disciplinas de la imaginación radical, a lo que Eva llamó ficcionar futuros, o Ryle las resistencias especulativas, imaginar lo imposible, la desterritorialización, la desfronterización, la restitución a todos los habitantes de la Tierra del derecho inalienable de desplazarse libremente sobre este planeta. No hay algo así como un lado de aquí y un lado de allá. El territorio ha sido uno desde siempre. La división arquitectónica entre dos pueblos que son muchos y que son uno perecerá. Por eso los brazos se cruzan por los barrotes, las miradas se cruzan, los cuerpos entran y salen. El sistema requiere dinamismo, movimiento. Membe abre las preguntas. ¿Qué es la fronterización sino el proceso por el cual los poderes de este mundo transforman permanentemente determinados espacios en lugares infranqueables para ciertas clases de la población? ¿Qué es sino la multiplicación constante de espacios de pérdida y de duelo, donde la vida de tanta gente considerada indeseable viene a estrellarse? ¿Qué es sino una manera de hacer la guerra contra unos enemigos cuyos medios de existencia y condiciones de supervivencia se han destruido antes? En la medida en que nadie tiene más principio, en la medida que nadie tiene en principio más derecho que otro a estar en un lugar determinado de la Tierra, la frontera como tal no puede sacralizarse. Cruzar la frontera es un privilegio del que nadie debería verse privado, por absolutamente ninguna razón. Nos dice Membe que solo hay frontera en la plenitud de franquearla por fin, y a través de ella compartir a pleno pulmón las diferencias. La obligación de tener que forzar de alguna posible frontera, empujada por la miseria, es tan escandalosa como los fundamentos de esa misma miseria. Una nueva conciencia planetaria y la pertenencia a un suelo común, tangible, palpable y visible no se producirán sin lucha. La lucha auténtica es, según Membe, en su primordialidad, un asunto de reparación, empezando por la reparación de aquello que se ha roto. Les dejo una última cita de Brutalismo, que dice, la política consiste en el esfuerzo constante por imaginar y crear un mundo y un porvenir comunes. En el punto de partida de la construcción de este mundo común está el repartirse la palabra. Al igual que el movimiento, la palabra es expresión de lo vivo. En esa misma línea, Preciado propone que imaginar es ya actuar. Reclamar la imaginación como fuerza de transformación política es ya empezar a mutar. Durante milenios los muros se han construido y han posteriormente caído, ya sea 1 o 10 o 100 años después, pero han caído para dar paso a ágoras de diálogo, tránsito y comunidad. Los muros deberán caer y eventualmente caerán, y por lo pronto resistiremos. Muchas gracias por su atención. Camilo es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Labora como profesor catedrático en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y en varios posgrados interdisciplinarios de esta misma universidad. Es autor de más de una veintena de artículos y de varios libros, entre ellos Las artimañas de la moda, Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz, Contra lo light, Ensayos adversativos y Cartografías de género. Por su trabajo ha obtenido varios reconocimientos, entre los que podemos mencionar el premio Una Palabra y el Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo, el cual le ha sido otorgado en 2 ocasiones. Su ponencia se titula Reescrituras del resto, necropolítica, cadáveres y resistencia. Bueno, buenos días. Quería comenzar agradeciendo al Instituto de Investigaciones Filosóficas por acoger esta mesa. Y quería mencionar que, como acaba de decir Rebeca, la mesa la hemos organizado en el marco de esta actividad de investigación titulada Panoramas del Necropoder, que es una actividad de investigación justamente inscrita en el instituto y auspiciada por la Escuela de Filosofía también. Y quería también de entrada agradecer a los colegas y a la colega por sus intervenciones.
Em, esta actividad de apoyo a la investigación tiene como producto central la elaboración de una introducción a la necropolítica. Se trata de un texto que estoy actualmente desarrollando y lo que voy a presentar correspondería a uno de los capítulos de esa introducción a la necropolítica, con su capítulo final. Y querría comenzar con esta cita de Martín Amis, el novelista, que dice que es la muerte de los otros la que nos mata, porque me parece que nos introduce en la dimensión sociocultural de un hecho presuntamente orgánico como lo es la muerte, y ello va a tono con el tono de mi intervención. Quería aclarar que, dado la naturaleza de este producto que estoy elaborando, esta ponencia tiene un carácter fundamentalmente doxográfico, es decir, que me voy a centrar en exponer algunas posiciones teóricas relacionadas con esta pregunta de investigación que ustedes pueden ver allí, que es qué estrategias de resistencia son posibles hoy en el marco de un necropoder que ostenta su dominio incluso sobre los cadáveres. Esto tiene como fondo la tensión ya abordada por algunas ponencias previas entre biopolítica y necropolítica, biopolítica entendida como un modo de gobierno sobre los cuerpos en tanto estos viven, y la necropolítica entendida entonces como un tipo de poder que procura absolutizar sus alcances, proyectándose sobre los cuerpos, ya no en tanto estos viven, sino en tanto estos mueren. Es decir, un tipo de poder que se ejerce sobre el cadáver o a partir del cadáver. Entonces, frente a un poder que procura absolutizar sus alcances, ¿qué tipo de resistencias son hoy posibles? Voy a contestar esta pregunta o abordarla a partir de los aportes de 3 autoras y un autor. Querría decir de entrada que las posiciones a las cuales voy a hacer referencia a continuación tienen en común esos rasgos. En todas estas propuestas se apela a la narrativización. Se trata asimismo de propuestas teóricas que ponen un énfasis en la construcción de los relatos a partir de los cadáveres, que se niegan a ver en los cadáveres mera materia inerte y que por lo tanto postulan la posibilidad de narrar a partir de esos cadáveres. También que se trata de propuestas que dan un énfasis al resto corporal, esto es, el cuerpo muerto aparece como un mecanismo que exhibe limitaciones del necropoder, una suerte de excesos similar a lo que aludieron Luis Alberto y Eva. Voy a comenzar con la propuesta de la filósofa estadounidense Judith Butler, quien plantea una ontología de la precariedad y la vulnerabilidad. Leída contra un fondo necropolítico, la propuesta de Butler podría ser entendida como una búsqueda de criticar los criterios de jerarquización a partir de los cuales se establece qué vidas pueden ser objeto de luto y qué vidas no. Digo que leída contra un fondo necropolítica porque Judith Butler no necesariamente utiliza el vocabulario de Membe, pero su reflexión teórica se inscribe decididamente dentro de este ámbito de estudios. La crítica butleriana pasa fundamentalmente por la pregunta acerca de cuáles son las condiciones de llorabilidad de las vidas, viewable lives en inglés, es decir, cuáles son las vidas que pueden ser objeto de luto o cuáles son las muertes a partir de las cuales se pueden ritualizar lutos y cuáles son las muertes que no. De manera tal que a Butler lo que le interesa es discutir los criterios de jerarquización que hacen que unos cuerpos importen y que otros cuerpos no importen. De manera tal que hay un continuum en su trabajo entre los regímenes biopolíticos y necropolíticos, en el tanto las vidas que no cuentan son posteriormente las mismas vidas que no son susceptibles de ser lloradas o lamentadas. Butler ensaya desde sus primeros trabajos una especie de contrahistoria o una bitácora, un inventario de contrafiguras que se niegan a dejar de llorar a los muertos. Creo que su trabajo puede ser leído a partir de ese vector de análisis. Hay varios momentos de su obra en el que a la autora le interesa detectar estas contrafiguras, y una de las más importantes o una de las que aparece en sus trabajos tempranos es la figura de Antígona. Antígona es una especie de pionera, digámoslo así, en esta discusión acerca de la jerarquización
del luto o de la distribución diferencial del luto. Y Butler lo que plantea en su lectura de Antígona, no nos da tiempo de recordar todo, pero nada más brevemente recordemos que Antígona se niega a respetar la disposición de Creonte de que no se puede llorar la muerte de su hermano. Y en opinión de Butler, el procedimiento que lleva a cabo Antígona no solo consiste en desatender esa disposición, sino también en politizar el luto. Podríamos hablar, si se quiere, de una biopolitización del luto. Butler lo que plantea es que frente a cierta privatización del luto, habría que devolver a su dimensión pública, sociocultural. De manera tal que la autora procede en trabajos posteriores, como mecanismos psíquicos del poder, a reinterpretar los enclaves teóricos a partir de los cuales se da esa privatización del luto. Uno de los corpus donde ella encuentra que esto ocurre es, por supuesto, en el trabajo de Freud, donde el duelo y la melancolía constituyen modos de hacer frente a la muerte, pero Freud interpreta todos esos procedimientos en una clave yoica, en una clave individual. Para Butler, en cambio, el cadáver puede ser recurrido como un elemento que permite discutir no solo la necropolítica, sino también la biopolítica, en el tanto no solo la muerte, como ya sabemos por la biopolítica, tiene una dimensión política, sino también el morir tiene una dimensión política. El duelo aparece entonces como la oportunidad para la conformación de una comunidad política a partir digamos, de ese descentramiento yoico del duelo. Los rituales se comportan como eventos sociales en los que es dable construir comunidades de afectos, con redes de solidaridad y también redes de lamento, ¿verdad?, que renegocian esta distribución diferencial del duelo, de manera tal que contra cierta tradición filosófica que, digamos, que da una centralidad, si se quiere, excesiva a un cogito autofundado, ¿verdad?, invulnerable, Butler reivindica más bien la precariedad y la vulnerabilidad corporales como el suelo mismo de la sociabilidad. De manera que se trataría en esta antología de la precariedad y la vulnerabilidad de aceptar la interdependencia propia de la vida corporal y elevarla a premisa política o biopolítica. Vinciane Desprez es una filósofa belga contemporánea que realiza una crítica a cierta cesura ontológica entre vida y muerte y a la inconmensurabilidad de esas dos fronteras, de esas dos esferas, perdón, y su objetivo teórico, también leído en el contexto de una introducción a la necropolítica, pasa por reivindicar la agentividad de los muertos, cosa que suena a espiritismo, y en efecto la autora estudia dispositivos espiritistas y los reivindica. Desprez propone examinar la muerte, dice ella, a partir del registro precioso de las conjunciones, es decir, no a partir de la dicotomía vida-muerte, sino a partir de la posibilidad de poner en relación la vida y la muerte en campos comunes. La autora presta atención a los dispositivos prácticos a partir de los cuales los vivos y los muertos se relacionan, y esto es muy interesante porque si bien reconoce, por supuesto, los hallazgos científicos de la fisiología, de la medicina, etc., ella se desplaza hacia una mirada más bien etnográfica, en la que lo que interesa es qué dispositivos nos inventamos los vivos para seguir en relación con los muertos, es decir, mediante qué mecanismos, ¿verdad?, podemos mantener relación con quienes ya no están. Y en ese sentido reivindica la importancia filosófica de pensar lo que llama los excedentes de existencia, es decir, la capacidad que tienen los muertos de seguir estando o habitando el mundo de los vivos. Sin embargo, esto no se da por sí solo. Hay una serie de pautas culturales que facilitan o impiden esa puesta en relación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y las muertas, y la propuesta de la autora es que así como toda existencia requiere de un reconocimiento o de una instauración, los muertos y las muertas padecen de lo mismo, es decir, requieren ser instaurados en el mundo de los vivos, requieren una puesta en relación que depende de los vivos, del reconocimiento de los vivos. En virtud de lo cual, la autora plantea la necesidad de crear matrices narrativas que fomenten prácticas de encantamiento, en contraposición a lo que llama prácticas de desencantamiento. Su pregunta es, ¿qué tipo de instauraciones podemos llevar, qué tipo de historias podemos contar sobre los muertos que reencanten el mundo de los vivos a partir de esa puesta en relación?
Y la autora entonces estudia dispositivos técnicos que en su opinión devuelven la dignidad ontológica a los muertos. Digamos que contra esa dicotomía dura, vida-muerte, en la cual la muerte equivale a la nada o a la ausencia de vida, o, ¿verdad?, a la carencia ontológica, su propuesta estaría enfatizando devolver esa dignidad ontológica a los muertos. Esta tercera propuesta del autor argentino Gabriel Gheorghi, el teórico literario argentino Gabriel Gheorghi, lo que se pregunta es también qué modos de resistencia hay de los órdenes necropolíticos, pero ya no tanto a partir de una ontología, sino más bien a partir de la interpretación y el estudio de materiales literarios y artísticos. Gheorghi habla de materiales culturales. El objetivo de él es, al igual que el de Depret, horadar ciertos binarismos necropolíticos, pero en el caso de él apelando al estudio del exceso o del resto que portan los cadáveres ya en su materialidad, no tanto en su narrativización. Gheorghi cuestiona también la regulación ontológica del lazo que inscribe los cuerpos y que los torna reconocibles. Vean que ahí hay una correspondencia tanto con Butler como con Depret. Y analiza lo que llama, con un autor estadounidense, el pacto sepulcral, que es el conjunto de mecanismos rituales a partir de los cuales los muertos se desdoblan en dos temporalidades, el tiempo de la materia y el tiempo de la memoria. Entonces su pregunta es de qué manera puede ser desestabilizada esa separación del pacto sepulcral y cómo las vidas y las muertes pueden ser, cómo las vidas y las muertes pueden ser a partir de esa decodificación del pacto sepulcral, reinscritas en un tejido social que las reconoce como significativas. Gheorghi también interpreta el resto como un elemento material que testimonia que el cuerpo nunca desaparece del todo, es decir, que hay un resto, un exceso inatrapable que él asocia con el cadáver, que puede ser empleado como un espacio de relación, es decir, que el resto puede ser utilizado, el cadáver puede ser utilizado como un elemento material que pone en relación sujetos. Una de las novelas que analiza es 2666, la novela de Bolaño, específicamente la parte de los crímenes, donde justamente la muerte es narrativizada como una manera de poner en relación el mundo social de Santa Teresa, la ciudad ficcional de Bolaño. De manera tal que contra ciertas políticas de la memoria en las que de lo que se trata es de recordar al muerto, Gheorghi considera que es necesaria la presentificación, es decir, la puesta del cadáver en escena, la escenificación del cadáver. Este elemento material entonces hace que se rehabiliten espacios de relación, como decía, y el cadáver se presenta entonces como una huella que retorna y que el necropoder no consigue borrar o no consigue atrapar del todo. Hay algunos ejemplos, pero ya me pasó aquí el warning de que me quedan 5 minutos, entonces ahora tal vez en las preguntas les cuento. Voy a terminar con el trabajo de esta escritora mexicana, esta novelista, escritora de ficción y no ficción, Cristina Rivera Garza, quien habla de la necroescritura como un mecanismo de interrogación del necropoder. El trabajo de ella tiene que ver con hacer de la escritura algo más que un modo de hablar sobre los muertos. Ella se plantea más bien que habría que inventar escrituras que permitan hablar desde los muertos o con los muertos, ¿verdad? Y para ello plantea una serie de premisas teóricas que voy a sobrevolar. Una de ellas es que contra la tradición de las vanguardias de apropiarse de los textos ajenos, habría que pensar ahora en mecanismos de desapropiación, digamos, de formas de escritura comunales, posautorales, en las que se ponga en relación el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente la autora plantea una escritura que hace uso del archivo como una materia fundamental para rehabilitar la voz de los muertos y que permite entonces que la narración, que la narrativa de ficción funcione como una suerte de ficha anamnésica de la cultura que permita desafiar el vaciamiento necropolítico de la memoria de ciertos cuerpos. Bien, entonces, para terminar, lo que me interesa de estas propuestas teóricas, como les decía, se trata del último capítulo de una introducción a la necropolítica, es, una vez caracterizadas las principales corrientes necropolíticas, me ha interesado pasar revista a las propuestas teóricas de estas autoras y este autor, porque me parece que todas ellas coinciden en las posibilidades emancipatorias que poseen los muertos en tiempos necropolíticos, donde pareciera no haber ninguna posibilidad de resistencia. Si bien la necropolítica ha sabido extraer del cadáver una cierta plusvalía semiótica,
Lo cierto es que para estas autoras y autor también existen ejercicios de disidencia que plantean posibilidades de contraescritura. Frente a un poder que opera usufructuando del cadáver, tenemos entonces formas de resistencia que también saben echar mano de los cadáveres. También me parece significativo que las autoras y el autor presentados coinciden en el poder transformador de lo diegético, es decir, en la capacidad humana de contar historias aún a partir de los restos humanos, aún a partir de los cadáveres, frente a un poder cuya eficacia depende de la clausura narrativa que supuestamente la muerte trae consigo, porque se supone que la muerte obtura toda posibilidad narrativa. Lo que estos relatos permiten reactivar es la posibilidad de pensar que hay algo en la vida que no consigue ser narrado completamente. Ninguna vida puede ser narrada completamente. Y ese excedente es también, decía, materia prima de ciertas resistencias narrativas. El cadáver es entonces el contumaz signo de esa naturaleza inconclusa propia de toda biografía. El excedente que prueba que ningún discurso, por violento que sea, puede apagar la estela que deja tras de sí la vida. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos, un poquito más, si las personas organizadoras nos lo permiten, para abrir a un espacio de preguntas o de comentarios, para que podamos conversar aquí con las personas ponentes. Así que, si quieren, recogemos unas cuantas preguntas y luego les damos la palabra a ustedes. Y luego Mauricio. Razones biopolíticas. Y claro, todos los familiares de los turistas, todos protestaron, no queremos nuestros cuerpos, no, aquí se acabó, porque son demasiados los muertos, demasiados los problemas. Y yo recuerdo esa protesta y uno dice, bueno, por una parte tiene razón, pero por otra parte no se pueden recoger todos los cuerpos, identificarlos y procesarlos. Se está atendiendo una emergencia de otro tipo.
Mauricio. Un poco en la línea de Sergio, quería comentar no, estaba pensando que pocos han vuelto de la muerte, ¿verdad? Los zombies. Sí, son pocos los que vuelven a hacer, que hacen el viaje y regresan, ¿verdad? Pero sí hay ciertamente en diferentes religiones, tradiciones distintas, una de las cuales es precisamente el espiritismo, ¿verdad? Pero también todo este tipo de contactos o puentes para comunicar con los muertos en el antiguo Egipto, pero también las religiones afro-cubanas, por ejemplo, cubanas, etcétera, sobre el botar el primer trago para las personas muertas, darles comida también, para hacer, es que en muchísimas culturas hacen, todavía existen esos puentes, digamos, de las creencias. Lo que me parece interesante es que, por ejemplo, el cristianismo, que supone que sí existe una existencia diferente, sin embargo, es radical en la distancia, o sea, no se acepta que existan estos puentes de comunicación. Y de hecho, bueno, en Costa Rica, hasta hay un caso de un sacerdote que se dedicaba y que se jactaba de haber quemado lugares donde se hacían, digamos, se mantenían ideas espiritistas, teosóficas, etcétera. Bueno, Costa Rica hubo incluso violencia contra los que pretendían hacer ese tipo de cosas. Entonces me parece muy interesante esa idea de cómo en una tradición en la que estamos muy, que hemos crecido, digamos, y que acepta, digamos, una vida más allá, sin embargo, es radical, porque existe una inexistencia de esas conclusiones que estaban señalando. Sí. Luego, el otro comentario de presentación que me pareció súper interesante, tiene que ver con que, sin embargo, me queda una duda con tu uso del término liberalismo, que corresponde a algo, puede ser algo muy grande, ¿verdad? Es toda una tradición, ¿verdad? Por un lado, y tu definición, cuando debería ser solo una forma en la que vos te sirva utilizar el término para la definición, pero sin embargo me parece también tan vaga que caben ahí muchísimas artes de gobernar, creo que dijiste, ¿sí? O sea, no solamente en el concepto de liberalismo, sino que me parece es que valdría la pena para el ciudadano que es tan bueno, digamos, ponerle cuidado a eso. Además, cuando escuché, bueno, desgraciadamente no hubo tiempo, pero una introducción entiendo toda la investigación que me parece súper relevante, pero cuando vos lo presentas me parece que estás hablando ni siquiera de liberalismo, sino de, por lo que entendí, pues las tendencias que se dan en los 70. Creo que no estás pensando en el liberalismo de principios de siglo, etc. Entonces, no, nada más es como una cuestión, puede ser solo un término, pero me parece que vale la pena tomar eso en cuenta. A mí me interesa también el aspecto de la ponencia de Camilo, sobre todo pensando en que dice que está inscrito en una investigación mayor, ¿verdad? Los alcances o las consideraciones de la parte social, digamos, que está en relación con esta cuestión política. Pensaba, por ejemplo, recordaba, cuando se hablaba del caso de la resistencia, me parece que fue al inicio de la primavera árabe que un estudiante se inmoló y que a raíz de eso como que hubo un montón de manifestaciones, ¿verdad? Se utilizó la muerte del individuo como una expresión de resistencia en ese sentido. Y por el otro lado, un texto que no recuerdo de quién es, pero que creo que es de Henry Medley, habla sobre la importancia de visitar los cementerios cuando se anda en turismo, porque la forma en que se organizan los cementerios y se distribuyen las cosas habla mucho sobre cómo la sociedad trabaja o trata sus muertos, ¿verdad? Cómo se relaciona, cómo se mantiene toda esa relación con los muertos. Entonces, no sé si el texto, este texto que usted dice, que es sobre producción a la necropolítica, tiene ese tipo de aproximaciones vamos a ver, al factor social o al potencial social que tiene la necropolítica en ese sentido, o si está más decantado a una relación individuo-cadáver, digamos, más desde el punto de vista jurídico que mencionaba. Voy a recoger una más y les damos un espacio para que respondan. Bueno, agradecerles como por su exposición y sus palabras. Mi pregunta es como una pregunta. Entonces, bueno, tiene que ver como, bueno, para
Y entonces, como la pregunta es como más o menos como que si este marco teórico, bueno, yo también lo pienso como en el marco como una entrevista ahí que vi de Nancy Fraser, que bueno, ella estaba hablando sobre un debate que tuvo con Judith Butler, que ella decía como que el sistema de pensamiento de ella no sirve, no da la talla como para ser anticapitalista. Entonces, tampoco explica mucho, ¿verdad? Y mi pregunta es como ustedes piensan como que este marco teórico da la talla como para ser anticapitalista, o hace falta ser anticapitalista en estos espacios-tiempos que transitamos, y si es así, pero quiero saber ustedes en eso, esa es una pregunta. Pienso como que de alguna forma este marco teórico como que desmoviliza acciones en pro de un proyecto anticapitalista o proyectos alternativos no capitalistas, o que complementa como otros marcos teóricos como que están en pro de un proyecto anticapitalista, etc. Gracias. Gracias, Matías. ¿Querés empezar, Milton? Bueno, sí. Quisiera, pues, sí, agradecer por las reacciones, ¿verdad? Yo creo que es interesante cuando despiertan esas inquietudes, pero yo creo que es parte de venir a estos espacios, ¿verdad? Uno no viene como necesariamente a que la discusión quede cerrada. Con respecto a lo que el profesor nos mencionaba, el profesor Mauricio, pues yo coincido, ¿verdad? Que tal vez por una cuestión esquemática aquí se planteó una definición un tanto vaga, pero podríamos hablar de gubernamentalidad liberal a partir de aquella definición que Foucault hace en Seguridad, Territorio y Población, en donde empieza a plantear esa relación entre liberalismo y su relación con ese sistema capitalista, pero a partir de un autor que no necesariamente enuncia todo un lenguaje vinculado a una narrativa marxista. Probablemente, bueno, tomamos nota en el sentido de que quizá hay que afinar un poco más esa definición, porque, digamos, como un contrarrelato a este planteamiento del liberalismo, Foucault es muy contundente con respecto a la diferencia que existe, al menos esa es la lectura que yo hago, en el nacimiento de la biopolítica, con respecto a las distancias que hay entre el liberalismo y el neoliberalismo, ¿verdad? Para el autor son dos aspectos completamente distintos y no solo es una cuestión de, vamos a ver, como una reedición del liberalismo en un contexto neoliberal. Yo creo que para poder afinar un poco esas definiciones podríamos, ¿verdad?, colocar a contrapunto estas dos categorías de gubernamentalidad liberal y gubernamentalidad neoliberal para poder, pues, afinar esa discusión. Es un poco, ¿verdad?, como un tema en agenda. Con respecto a esta, ¿verdad?, de reacción que despierta, que el compañero, ¿verdad?, nos planteó sobre esas afirmaciones, yo me apoyo, vamos a ver, cuando yo leo esos dos textos, principalmente Seguridad, Territorio y Población y El nacimiento de la biopolítica, la gente por lo general acostumbra a decir en El nacimiento de la biopolítica, bueno, es que hay un apartado muy aburrido sobre, ¿verdad?, todo este aspecto vinculado con lo económico, pero yo creo que eso es parte de un cuerpo teórico que desarrolla Michel Foucault. Eso lo planteo como una intuición, pero también a contrapunto de algunas entrevistas que circulan en compilados que a los 80 se le hicieron a Foucault, sobre cómo el autor enuncia un interés por estudiar esas sociedades sin recurrir a ese marco teórico, porque, por ejemplo, y bueno, no tengo como a mano los textos para poder citarlos con mayor claridad, pero parte de lo que yo extraigo de esas entrevistas, en las afirmaciones que dice Foucault, es cómo destruir, no sé si la palabra correcta es destruir, pero cómo evitar la poca creatividad política que se ha derivado de los marcos teóricos marxistas, ¿verdad? En algunas de esas entrevistas, que recuerdo que es con un teórico japonés de los 80. Yo agregaría dos ideas al respecto. Uno, a mí me parece muy interesante que un teórico como Foucault analice, ¿verdad?, si esa intuición que yo estoy planteando y esos otros elementos tienen veracidad. A mí me parece que es muy interesante que analice una sociedad capitalista tan detalladamente sin acudir necesariamente al marxismo. Eso es un aspecto. Y el segundo aspecto es que resulta interesante cuando acudimos a estos cuerpos teóricos y los discutimos con una narrativa que sí es propiamente de un marco teórico marxista. Me parece que ahí se puede generar una creatividad muy interesante para efectos de ser lo que usted planteaba de anticapitalistas,
¿verdad? Yo no estoy diciendo, bueno, no puedo entrar como en ese terreno, si Foucault es un autor anticapitalista o no, ¿verdad? Yo no puedo hacer esa afirmación, pero sí podría decirle, para cerrar, que cuando combinamos estos marcos teóricos con otras posiciones que son más contundentemente anticapitalistas, se vuelve una serie de herramientas, se transforma, se construyen una serie de herramientas teóricas bastante interesantes, ¿verdad? Para el análisis de horizontes que sean anticapitalistas, que yo diría inmediatamente ser anticapitalista, al modo de ver, no necesariamente es ser solo desde una orientación, poniéndolo en planos muy operativos y políticamente muy concretos, una orientación comunista o socialista, ¿verdad? Esas serían como mis dos reacciones. Yo querría agradecer los comentarios también, y creo que las observaciones que hacían Sergio y Mauricio son muy pertinentes, porque dan cuenta de que esta tensión entre rituales mortuorios politizantes y despolitizantes son de larga data, ¿no? Y preceden en mucho a la necropolítica. De hecho, el texto de Philippe Arié es muy interesante en esa dirección, porque lo que documenta es esta progresiva privatización de la muerte, ¿verdad? Él no llega, porque está pensando desde otro marco, digamos, no llega a pensar el pliegue histórico necropolítico, ¿verdad? Pero sí demuestra que, como señalaba Sergio, hay una pérdida de relación con los muertos, y que la experiencia de la muerte es cada vez más privada, digamos eso como tendencia histórica. Pero también, como señalaba Mauricio, se trata de una historia que está plagada de tensiones entre modos de vivir la muerte, modos de experimentar la muerte. Tal vez ahí resulta conveniente, y no lo dije al principio, por la carrera de los 15 minutos que nos autoimpusimos, que claro, que la necropolítica designa un modo de administrar la muerte, ¿no? Designa un momento histórico del presente, una forma de violencia en el presente, que tiene que ver con signar los cadáveres y con exhibirlos, ¿verdad? Que tiene que ver con este poder, sobre todo ligado a las bandas de narcotraficantes, ¿verdad? En los que el cuerpo se utiliza como un lienzo para exhibir la huella del poder soberano, ¿verdad? Y que entonces es en ese marco que estas autoras y autor que presenté están pensando en formas de rehabilitar esa relación, si se quiere, perdida con los muertos. Dicho esto, toda esa tradición de umbrales movedizos entre la vida y la muerte puede ser perfectamente rehabilitada, ¿verdad? Dentro de estos ejercicios de reimaginar nuevos modos de relación con la muerte o con los muertos. Y iba a decir, en relación con tu comentario, que decía un poco que es un ejercicio de escritura, esta introducción, que a contramano de los últimos 2 o 3 proyectos de escritura que yo tenía, es como completamente doxográfico. O sea, se trata de examinar los puntos de vista de los autores y de ponerlos en relación. Entonces hay un primer capítulo, un par de capítulos de antecedentes de la necropolítica, ¿verdad? Primero, una conceptualización de la biopolítica en Foucault, un paisaje de la tanatopolítica en Agamben y en Espósito. Después un capítulo central que es en el que estoy trabajando ahora, donde se despliega todo el paisaje de teorización necropolítica, y finalmente este último capítulo, cuyo esquema les presenté hoy. En el ámbito de la necropolítica, la muerte nunca es un asunto presocial o meramente orgánico. Digamos que siempre la política está inscrita en un tejido sociocultural, y es un poco uno de los puntos que estos autores y autoras ponen de relieve. Y respecto del comentario, la pregunta que hacía Mati sobre si este marco teórico es anticapitalista o no, o si hace falta que lo sea, yo lo que creo es que la biopolítica permite politizar zonas del proyecto capitalista que tal vez otros marcos no, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que dijo Milton. Pienso en asuntos como la medicalización, como la sexualidad, como las políticas urbanas, ¿verdad? Que normalmente se verían, el sentido común vería en esas instituciones como el simple despliegue de una razón de Estado, de un proyecto civilizatorio, que la biopolítica, sin embargo, permite complejizar a partir de la sospecha de que allí pueden haber más relaciones de poder de las que estábamos dispuestos a admitir, ¿verdad? Pienso en la nutrición, que ahora mismo hay una estudiante que está pensando
asuntos de nutrición desde un punto de vista biopolítico, y que uno pensaría que simplemente las ciencias de la salud tienen que abocarse a desarrollarse todo lo posible y a decirnos cómo ser sanos y, ¿verdad?, cómo permanecer los sanos el resto de nuestras vidas. Bueno, la biopolítica permite complejizar esa mirada, y quizá otros marcos teóricos de izquierda no tanto, ¿verdad? Entonces pienso que ahí hay unas posibilidades de complemento. Y yo nada más quería hacer también una pregunta breve para Luis, que quería preguntarte, Luis, ¿qué de esa arquitectura securitaria vos ves en Costa Rica? Digamos, o sea, ¿cómo interpela ese análisis que vos haces del muro a Costa Rica? Sí, gracias. Eso es tremendo, porque resulta que los muros que estamos analizando en esta investigación son los muros de seguridad más grandes, que están inscritos sobre todo en fronteras entre estados, etcétera. Pero el muro como elemento particular, fundamental en la arquitectura, está en todo lado. Al principio de la exposición iniciaba hablando sobre cómo con los muros nos encargamos de hacer espacios separados para encerrar de un lado, y, o sea, para crear exteriores e interiores, para guardar la locura y para guardar la enfermedad y para guardar, etcétera, de un lado, y poner del otro lado a lo pensado sano, o a lo pensado en proyecto de educación, o a lo pensado, etcétera. De esa manera los muros como dispositivo, que de alguna manera como dispositivo biopolítico por excelencia en arquitectura, están en todos lados, y eso por un lado, los dispositivos biopolíticos por un lado, pero los muros como dispositivos biopolíticos de seguridad o de securitización de las ciudades o del espacio urbano, los podemos ver también en todos los lugares. Quiero decir, en todos los lugares, los podemos ver muy comúnmente en muchos lugares aquí en Costa Rica, ¿no? Podemos ver todas las arquitecturas estas de seguridad de, ¿cómo se llama?, de condominios, ¿no? Podemos ver hay un autor que dice que desde el momento en el que construimos muros y les ponemos encima pedazos de vidrio quebrados para que las personas no puedan escalar, o que les ponemos alambres de púas, o que les ponemos alambres de electricidad, etcétera, se convierten inevitablemente en muros securitarios. Entonces están en todo lado, ¿no? Bueno, no sé si hablar sobre el tema que el presidente hoy en la mañana, bueno, no sé si hoy en la mañana lo vi yo, esta declaratoria de emergencia sobre la migración en Paso Canoas. Los discursos están más vivos que nunca, ¿no? Los discursos de migración, los discursos de seguridad nacional, los discursos de alguna especie de separación entre un nosotros y un otros, dado por una pertenencia a un estado o a otras categorías de cualidades que pueden tener las personas, están efervescentes. Así que en nuestras ciudades contemporáneas los muros, lo comentaba la vez pasada con una persona que hoy tiene una ponencia aquí, de hecho, sobre la forma en la que el muro fue el primer dispositivo para separar o para digamos, clasificar la propiedad de las tierras. Entonces, en el primer momento en el que el muro se levanta, digamos que genera una acción biopolítica casi que fundamentalmente, quisiera decirlo, casi que ontológicamente, quisiera decirlo. Así que los muros de seguridad de las fronteras de miles de kilómetros, que les presenté tiene 1100 kilómetros de largo. Imagínense una arquitectura de 1100 kilómetros de largo. Hay otros que tienen 3000 metros de largo. Esos son tremendos, pero están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Las caravanas de migrantes que sufren en ese muro están aquí en Costa Rica en este momento. Son migrantes de México y de Centroamérica fundamentalmente. En nuestras propias ciudades tenemos espacios de exclusión, de reclusión, digamos, de definición de quién puede estar en qué lugar y quién no puede estar en qué lugar. Así que creo que los muros están en todos los lugares. Y vamos a pasar. Eso no es con nosotros, eso. Okay. Porque yo quería, tal vez, si no hay otra... bueno. En realidad yo no tengo mucho que decir a la pregunta de Mati. Creo que sí es importante como en general, como ejercicio, o sea, como el ejercicio filosófico que hacemos, como de leer
lenguajes como explícitos y qué más bien es algo, o qué tipo de autores leemos y que nos permean casi que tan profundo que ni siquiera logramos como decir, como puede citar a esta persona de esta forma, sino que como que se introduce como casi estructuralmente en la forma de pensar, ¿verdad? O en la lógica. Yo no diría que digamos, o sea, a mí también me hizo ruido esa frase de que no recurre a Marx. Es cierto que, o sea, yo no soy experta en este tema, pero sí sé que Foucault, digamos, se quería desmarcar como de los marxismos de su época. Eso no necesariamente hace que se quiera desmarcar de Marx, aunque sí que no es uno de sus referentes, pero yo creo que sí hay como ciertas tonalidades teóricas como que sí como que se tocan, digamos, en ciertas partes, desde lenguajes distintos. Y también esta última pregunta que hacías, ¿verdad? Como la anoté como este marco teórico frena formas de otras resistencias ante el capitalismo contemporáneo, ¿verdad? No sé qué responderte, pero me parece que ya la pregunta está cargada de una opinión tuya. Entonces, no sé si vos pensás que sí, como que frena algo. No, no, o sea, bueno, algunas preguntas es como que las planteé como en términos de sí o no, pero claramente no son respuestas simples de sí o no, se complejiza y yo tampoco soy un experto, como por eso como que, y sí, pregunto y así, sí, mi respuesta sería como que en algunos casos sí, en otros no. Y en algunos casos como dijeron, como que aporta, aporta cosas como que el marxismo claramente dejó de lado y así. Sí, sí, no, pero sí. Sí, que por ejemplo ahí, perdón, nada más una cosa cortita. A mí me parece en relación con lo que vos planteabas, Mati, que por ejemplo aquí los 4 problemas de estudio, hay algo que la biopolítica permite aprender de ellos, que quizás hay otros marcos que despacharían muy rápidamente los problemas, como el tema de la infancia, ¿verdad? Y habría que ver cómo la infancia surge a partir de un interés de clase, punto, ¿verdad? Y como que entonces acá se abren otros vectores de análisis, o el asunto de la contaminación ambiental, digamos, que hay una especie de sentido común teórico que repite una cantaleta, pero que no permite dimensionar algunas de las cosas que señaló Eva, ¿verdad? Entonces eso me parece interesante. Yo quería hacer un comentario acerca de la ponencia de Eva, pero no sé si hay alguien más por ahí. ¿Okay? Bueno, gracias. Sí, yo quería hablar de la de Eva porque, bueno, yo tuve la oportunidad de leer ahí brevemente esto antes y ahora escuchándote hablar, y a mí me pareció, pues cuando la leí, todavía más al escucharte, tan sugerente y de una belleza también en su manera de escribir, pero en su manera de recorrer ámbitos que están como de pronto muy lejanos entre sí, de una, ¿verdad? Lo logras tan sintéticamente también, sin dejar ir esa belleza, y además se me hace como fresca en lo actual, ¿verdad? Y en lo punzante que es acerca de algo que no vemos, ¿verdad? Que está recorriendo nuestros cuerpos en estos momentos, y que al mismo tiempo ahora al escuchar a Luis me parece que lo que escucho a Eva decir me permite entrarle a lo de Luis también desde otros lugares. Les digo por qué, a ver si lo logro. Porque, y bueno, como soy arquitecta también me interesó lo que ponías vos ahí acerca de un material, ¿verdad? Un material que nos compete en el ámbito de la arquitectura y la construcción, que está ahí desde la revolución industrial, también cambiando lo que es posible crear y hacer y soñar en términos infraestructurales también, pero en todos los términos de nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que casi que la medicina no es posible sin el plástico, en fin. Y entonces, ¿verdad? Me quedo pensando en estos sueños tecnológicos, en estas visiones de una mejor sociedad del siglo, digamos, XIX, y cómo se convierten en estos monstruos que están ahora al acecho de la humanidad, que casi que son aquello que se nos sale de nuestras manos y que hace que un futuro ya no sea de pronto pensable, que el futuro se esté extinguiendo. Y todo eso, ¿verdad? Me hiciste recorrerlo a través de la lectura de lo que vos traes acá, y sobre todo me interesaba cómo empezás a enfocarte en este tema de la circulación, digamos, tocas a Michel Foucault pero te lo llevas a otro lado, y entonces la circulación es inevitable no llevársela a lo que trae Luis.
y no hacer, digamos, esa conversación entre las barreras, ¿verdad? Estas barreras corporales y estas otras barreras que están, digamos, dándole una marca completamente distinta al cuerpo del mundo, y cómo también siguen siendo franqueables, ¿verdad? Cómo estos cuerpos siguen pasando a través, en este caso, de una manera que si no lo reconocemos casi como el estrago de una guerra, ¿verdad? Estos cuerpos atravesando estas supuestas barreras infranqueables, no dimensionamos lo que está sucediendo ante esos muros que se establecen, ¿verdad? Me dejaban pensando, cuando pensaba en esos átomos de plástico que pasan a través de los cuerpos, todo lo que puede un cuerpo cuando es una masa de cuerpos y transforma algo impasable como el Darién en una ruta de paso en la que ahora suceden negocios y casi que es una especie de comunidad turística del inmigrante. Y bueno, y cómo ambos luego cerraban con todo eso que presentan versus estas disciplinas de la imaginación, y con qué pasaría si, que al mismo tiempo ahora desde la arquitectura vos lo pones ahí, qué pasaría si, ¿verdad? Y nos mostrás algunas cosas. Me parece que es una posición que tiene, si me permiten, yo no soy de filosofía, que tiene todo que ver con la filosofía, ¿verdad? Esa pregunta de qué pasaría si, y bueno, no quiero seguir, no quiero acaparar el tiempo del compañero, pero no quería irme sin resaltar, no es una pregunta, disculpen, pero sin resaltar la importancia de lo que vos nos trajiste y esa conversación que encuentro entre lo que ustedes dos están armando. Gracias, porque ya no te esperaba que se extendiera más. También hace por realidad es para el suerte de arquitectura, ¿verdad? Trabajo. En fin, que no esto puede dar las otras elementos que también son interesantes, pero nada más en la lo que tengo es como tal vez especulativo, pero sí la verdad es que la considera pues a partir de ese tema que usted plantea ahí, si casual cómo se podría leer toda esta estructura de la nueva estructura de la frontera legislativa, si responde a eso, no, desde el punto de vista de esa reflexión tan actual que usted hace, la experiencia fenomenológica que está ahí es bastante interesante. Sí, Para añadir nada más, Luis, no sé si vieron esa noticia del tipo que se quitó la camisa ahí del otro lado de la barrera y todos los diputados y diputadas coincidían en que el problema es que esa barrera era demasiado frágil, ¿no? El vidrio, sí. Y que el dispositivo de seguridad no fue lo suficientemente ágil, pero que además la barrera esa era demasiado purete. Exacto, no vas a comentar. Mao, no te entendí, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Nada más es que me surgió de algo que vos dijiste, por la presentación de Eva, que me pareció sugerente, ¿no? Pero me queda una duda de lo que vos mencionaste ahora, y es que esa presentación nos muestra un catastrofismo que tiene toda la razón de ser. Pero en el fondo lo que me pongo a pensar es que eso es una consecuencia también de las políticas por la vida. Es decir, si ustedes ven que estamos viviendo en una época donde nuestra esperanza de vida es muchísimo más alta que en otras épocas de la humanidad, y esa digamos, tendencia a la muerte es consecuencia también de eso, como lo decías, ¿qué pasaría con los avances en la medicina si no fuera también por esos plásticos, ¿verdad? Entonces no, quería preguntarle sobre eso. Sí, su pregunta es buenísima. Yo no he estudiado la Asamblea Legislativa, o sea, hay personas que se han encargado en la Escuela de Arquitectura de hacer trabajos sobre las conceptualizaciones, los materiales, etcétera, de la Asamblea Legislativa. Así que tendré que especular en la marcha, pero un poco eso es lo que hacemos, ¿no? Pero sí es tremenda la observación de este cubo de concreto que está sembrado en el medio de la ciudad, ¿verdad?
Es que hay muchas cosas que hablar sobre la Asamblea Legislativa, quizás yo no soy el mejor para hacerlo, pero si lo pensamos como una serie de muros enormes, infranqueables, que no permiten prácticamente pasar ni la luz en ciertos momentos, ni la ventilación en ciertos momentos, ni el aire, para no decirlo como arquitecto, no decir ventilación, no dejan pasar la luz, no dejan pasar el aire, no dejan pasar las miradas, por ejemplo, ¿cómo se dice? El espacio donde se reúnen está bajo tierra, ¿no? Está sobre el nivel no está sobre el nivel sobre el que uno accede al edificio, sino que está oculto, es como el tesoro escondido, ¿no? Y esto que dice Camilo, hay ciertas otras barreras que lo esconden, la barrera del vidrio, que permite ver, pero que no permite que pasen otras cosas como el sonido o como los cuerpos mismos de las personas que están del otro lado queriendo manifestarse, pero entonces se apropian de eso para pegar cosas, para pegarse sus cuerpos, como la persona que se quitó la camisa. No recuerdo el caso, o sea, sí lo recuerdo, no tengo una postura sobre qué pasa si uno se quita la camisa en la Asamblea Legislativa, pero todos los dispositivos de seguridad que despierta decir porque hay un cuerpo sin camisa ahí, lo vemos por el vidrio, y es cierto que el vidrio parece ser franqueable muy fácilmente, pero hay una altura enorme desde el vidrio hasta el suelo, entonces que no se va a tirar, ¿no? Así que está cargada la Asamblea Legislativa de un montón de significantes importantísimos, y sobre todo uno muy importante del que los arquitectos son fanáticos, es el concepto del brutalismo, que es el que Membe toma para desarrollar su libro del que estamos hablando. La primera oración del libro dice algo así como: tomo el concepto del brutalismo de la imaginación arquitectónica, que es un momento en el que de nuevo tampoco soy experto en el brutalismo arquitectónico para hablar de esto, pero donde se usa la fuerza de los materiales, la fuerza bruta de los materiales, ¿no? El enorme concreto, el enorme acero, etcétera, como un lugar eminentemente político y social, digamos, ¿no? Como una forma en la que el poder se materializa, ¿sí? en el mundo, ¿no? Entonces, de entrada, que sea un edificio brutalista con el Congreso escondido y con muros gigantescos que no permiten que la luz, que el aire, que las otras partículas lo atraviesen, porque, por ejemplo, ya termino con esto, por ejemplo, el muro de Israel y Palestina, que también es tremendo, es un muro completamente de concreto y completamente cerrado, ¿no? Es un muro que no permite que ni siquiera la vista pase a través, que no pasen los... Pero este muro que les enseñé de Estados Unidos y México son barrotes, ¿no? Es más como una valla de defensa, pero están abiertos los barrotes, entonces permiten que pasen los miembros de las personas que atraviesan sus brazos para abrazar a sus familiares del otro lado. Después hay dispositivos de seguridad que dicen: ok, ya no se pueden acercar las familias a más de 10 metros del muro porque si no van y se abrazan. ¿Y qué pasa, no? Con que se abracen los cuerpos a través de barrotes. Si no van y se ven, si no van y hablan. Y eso es lo que propone Ronald Ryle en las resistencias especulativas. ¿Qué pasa si transformamos, ok, aceptemos por un momento la existencia naturalizada de un muro fronterizo? ¿Cómo podemos reimaginarlo arquitectónicamente? ¿Cómo podemos hacer una biblioteca en la que haya tránsito, ¿cómo se dice? Que haya trasiego ilegal de libros y de conocimiento y de ideas y de brazos que se tocan, y de qué animales pueden cruzar la frontera y qué animales no pueden cruzar la frontera, qué animales ven sus rutas migratorias tremendamente truncadas por siempre y están al borde de la extinción por no poder cruzar en 1000 kilómetros de frontera el territorio que siempre fue uno y que siempre tuvieron que cruzar, que otros animales sí pueden cruzarlos, y de animales nos vamos hacia las plantas y las aguas y ¿qué pasa cuando hay inundaciones y hay un muro enorme en el medio? Así que, no sé, me fui hacia otro lugar, pero sí, si queremos pensar la Asamblea Legislativa como una serie de muros enormes, impositivos, estoy de acuerdo, y hay mucho trabajo mejor que lo que yo puedo decir sobre los muros, sobre la Asamblea Legislativa en la escuela. Así que sí, gracias. Bueno, para responderle, Mauricio, sí, entiendo que se pueda leer como un catástrofe de lo que yo vine a plantear. Creo que es como esta cuestión que yo hablaba al final de la
en realidad no la digo desde un lugar como, primero es o sea, es algo que apenas estoy empezando a pensar y no creo que, digamos que la estoy diciendo desde un lugar como eso, como catastrófico. Creo que es otro tono, digamos, el que yo quería proponer. Sobre lo que usted decía de que el plástico es un material, digamos, que ha dado mucho para la vida, ¿verdad? Que es sobre todo para la vida humana, ¿verdad? Es un material preeminentemente hecho para el uso humano. Probablemente también ha beneficiado en algunos casos a la vida no humana, pero sobre todo para el uso humano. Eso es indudable. Es decir, eso que decía Rebeca, ¿verdad? De que la industria médica no podría haber progresado como ha progresado si no hubiera la cantidad de plástico y además la cantidad de plásticos, porque es un material tan mutable, digamos, y se puede preparar químicamente de tantas formas, se puede hacer una cosa tan dura, tan perenne o tan flexible, o, ¿verdad? Como que puede estar puesto de muchísimas formas. Es decir, si uno hace el ejercicio, me parece que cuando estaba investigando había alguien que decía, fíjese a su alrededor, en su casa, en sus cosas, en sus entornos, qué tanto está hecho de plástico. Es muchísimo. O sea, es abrumador, digamos. Y por eso yo justamente decía esta cuestión de que no se puede pensar ni desde solo la beta bio ni de la beta necro, sino que es una combinación bastante compleja, ¿verdad? Entre ambos. A mí lo que me llama la atención es primero esta cuestión como de la prepotencia, ¿verdad? Que puede ser como un gesto prepotente, como decir, uy, inventamos este material que nos va a servir para demasiado, pero ni se nos pasó por la mente, ¿verdad? Que las corrientes de aire, que las rocas del mar y que los procesos del tiempo, ¿verdad? Iban a terminar deshaciendo esto de una forma incontrolable. Y también, otra vez pensando en esta cuestión del catastrofismo, es algo que yo he venido percibiendo, sintiendo, y es que me parece, y bueno, puede ser que yo sea demasiado hija de mi tiempo y que también esté como demasiado harta, ¿verdad? Que yo estoy, como de estos discursos de salvémonos, tenemos toda, ¿verdad? Como que estamos todavía estirando este discurso, porque es un discurso que nada más estira y se estira y se estira, ¿verdad? Como de, todavía estamos a tiempo, 2050, 2030, bueno, ¿verdad? A mí me parece que ya ha llegado a un punto improductivo ese discurso y que sigue, digamos, como poniendo el problema en otro lugar, sigue, digamos, además como una apuesta por la vida que me parece hipócrita un poco, ¿verdad? Entonces, hablar como de la extinción como una propuesta, digamos, como una premisa ética, me parece como que al menos a mí me da un alivio, como una vía alterna de estar escuchando siempre esta insistencia, ¿verdad? No, todavía, no, ok, ¿qué pasa si pensamos que no hay un todavía? ¿Qué pasa? What if, ¿verdad? Así que decía Rebeca, ¿qué pasaría si ficcionamos más bien que en realidad no hay tiempo del todo, que está atrás, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con la política? Claro, también yo a mí misma me digo como, bueno, ¿verdad? Pero no sea idealista porque primero sería como que la fiesta del fin del mundo, ¿verdad? Un despelote total, o más bien solo las personas millonarias y adineradas van a poder, digamos, o van a irse a incluso a Marte, ¿verdad? No sé, como también, digamos, pensar en una ética de la extinción lastimosamente no se desmarca de una ética capitalista, no necesariamente se desmarca de una ética capitalista, entonces tiene muchos problemas, pero digamos que me da un poquillo de más como de solaz. Muchas gracias. A la una y otra vez a las dos. También sobre biopolítica, por cierto.